Lección 1. Un viaje de compras exitoso. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Sí, por suerte todo estaba disponible. Esa es una noticia maravillosa. ¿Cuál fue tu hallazgo favorito? He descubierto el jarrón de cerámica más bonito. Es bastante único. Eso suena encantador. Siempre me impresionan los artículos hechos a mano. De hecho, cada pieza cuenta su propia historia, ¿no es así? Sin duda lo hace. Admiro la creatividad de los artesanos locales. Hablando de creatividad, ¿viste las joyas hechas a mano? Sí, he visto algunos diseños exquisitos. Me llamaron la atención. Estuve a punto de comprar un par de pendientes. Estuvieron impresionantes. Deberías haberlo hecho. Habrían complementado tu estilo a la perfección. Quizá vuelva a buscarlos. Aún tengo tiempo. Es una gran idea. ¿Qué más encontraste? También he encontrado unas especias deliciosas. Mejorarán mi cocina. Las especias pueden transformar un plato. ¿Cuáles elegiste? He seleccionado azafrán y comino. Son imprescindibles en muchas recetas. Excelentes elecciones. Ya me imagino las maravillosas comidas. Sí, cocinar con especias frescas marca una diferencia significativa. Realmente lo hace. ¿Encontró algún desafío mientras compraba? La verdad es que no. Los vendedores fueron amables y serviciales. Eso siempre es una ventaja. Una experiencia de compra positiva hace que sea agradable. Absolutamente. Agradezco cuando la gente está dispuesta a ayudar. Entonces, ¿estás listo para ir a casa y empezar a cocinar? Sí, me muero por experimentar con mis nuevos ingredientes. Hagamos un plan para compartir una comida juntos pronto. Lección 2. La alegría de viajar. Viajar nos permite absolutamente aprender y crecer. No podría estar más de acuerdo. Nos abre los ojos a diferentes culturas. Cada destino ofrece una experiencia única, ¿no es así? De hecho, me parece fascinante lo diversas que pueden ser las tradiciones. Sí, por ejemplo, la comida varía mucho de un país a otro. Exactamente. Probar platos nuevos es una de mis partes favoritas de viajar. ¿Has probado alguna vez algo realmente inusual? Oh, sí. Una vez probé insectos fritos en Tailandia. Estaba sorprendentemente sabroso. Eso suena aventurero. No estoy seguro de poder arreglármelas. Puede que te sorprendas. Viajar nos anima a salir de nuestra zona de confort. Tienes razón. Cada experiencia nos ayuda a apreciar más nuestra propia cultura. Absolutamente. Fomenta un sentido de gratitud por lo que tenemos. Y crea conexiones con personas de diferentes orígenes. Sí, esas conexiones pueden llevar a amistades duraderas. He conocido a algunas personas increíbles durante mis viajes.
Yo también. Compartir historias con los lugareños añade profundidad a la experiencia. ¿Cuál fue tu encuentro más memorable? Una vez, HABLE, con acento agudo, con una familia en Italia. Me invitaron a cenar. Eso es maravilloso. Las experiencias culinarias suelen ser las mejores. De hecho, fue una noche llena de risas y comida deliciosa. Viajar realmente enriquece nuestras vidas, ¿no es así? Sí, nos enseña empatía y comprensión. Creo que cada viaje deja un impacto duradero en nosotros. Absolutamente. Cada viaje da forma a nuestra perspectiva del mundo. ¿Planeamos nuestra próxima aventura juntos? Lección 3. Planeando la cena perfecta. Creo que hemos preparado suficientes platos para la cena. Sí, estoy de acuerdo. No tendremos que preocuparnos en absoluto por ese aspecto. Perfecto. ¿Vamos a enviar las invitaciones ahora? Me parece una idea espléndida. ¿A cuántos invitados debemos invitar? Pensaba en 8 personas. Eso crearía un ambiente acogedor. 8 es un buen número. Permite entablar conversaciones interesantes. Exactamente. Queremos que todos se sientan incluidos. ¿Deberíamos mencionar el tema de la cena en las invitaciones? Absolutamente. Eso hará que todos se entusiasmen con el evento. ¿Qué tema tenías en mente? Pensé en una noche italiana, pasta, vino y buena compañía. Eso suena delicioso. ¿Quién no ama la cocina italiana? Exactamente. Ya me imagino las sonrisas en la mesa. Y podemos tocar música italiana para crear el ambiente. Gran idea. Un poco de ambiente ayuda mucho. ¿Deberíamos incluir una nota sobre traer bebidas? Sí. Eso es sensato. Permite a los huéspedes contribuir. Redactaré las invitaciones. ¿Quieres revisarlas? Sin duda. Me encantaría ver tu toque creativo. Me aseguraré de que sean atractivos y divertidos. Perfecto. Un toque de humor podría aligerar el tono. Sí. Quizás pueda añadir una cita divertida sobre la comida. Eso sería fantástico. La risa es el mejor ingrediente. Empezaré con las invitaciones ahora mismo. No puedo esperar a enviarlos y ver las reacciones de todos. Lección 4. Aspiraciones profesionales. Oye, últimamente he estado pensando mucho en nuestras metas profesionales. Eso es interesante. ¿Has pensado en el tuyo específicamente? Sí, lo he hecho. Estoy considerando ampliar mis habilidades en mi campo actual. Eso suena prometedor. ¿Qué habilidades espera desarrollar? Me gustaría centrarme en el liderazgo y la gestión de proyectos. Esas son habilidades valiosas. Pueden abrirte muchas puertas. Exactamente. Creo que mejorarán mis contribuciones en el trabajo.
¿Has pensado en tomar algún curso que te ayude con eso? Lo he hecho. Los cursos en línea parecen una opción flexible. Es una gran idea. Puedes aprender a tu propio ritmo. Sí, y puedo compaginarlo con mi trabajo actual. Hablando de equilibrio, ¿cómo gestionas el trabajo y la vida personal? Puede ser difícil, pero intento establecer límites claros. Eso es sensato. Mantener el equilibrio es crucial para el bienestar. ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales? Estoy pensando en buscar un puesto en marketing. El marketing es emocionante. ¿Qué es lo que te atrae de ese campo? Me encanta la creatividad que implica la creación de campañas. Eso tiene sentido. La creatividad realmente puede marcar la diferencia. También me gusta analizar los datos para entender el comportamiento de los consumidores. Combinar la creatividad con el análisis es un conjunto de habilidades poderosas. Sí. Creo que me permitiría contribuir de manera eficaz. ¿Ha pensado en alguna empresa específica a la que le gustaría unirse? Tengo algunos en mente, especialmente aquellos con enfoques innovadores. Eso suena fantástico. Deberías ponerte en contacto con ellos. Lo planeo. La creación de redes puede generar grandes oportunidades. Absolutamente. Apoyémonos unos a otros para lograr nuestros objetivos. Lección 5. Un recorrido por la historia. ¿Has oído hablar del soldado que regresó a la guerra en 1917? No lo he hecho. ¿Qué le pasó? Tras servir valientemente, regresó para estudiar medicina en Londres, Inglaterra. Eso es notable. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la medicina? Quería ayudar a otras personas que habían sufrido a causa de la guerra. Eso es realmente encomiable. Demuestra una gran compasión. De hecho, fue testigo de tanto dolor y quería marcar la diferencia. ¿Cómo logró equilibrar sus estudios y experiencias de la guerra? Era difícil, pero estaba decidido. Sus experiencias alimentaron su pasión. Eso es inspirador. ¿Se enfrentó a algún obstáculo durante sus estudios? Sí, adaptarse a la vida civil fue difícil después de la guerra. Me lo imagino. La transición debe haber sido bastante abrumadora. Lo fue, pero encontró consuelo en sus estudios y en la comunidad médica. Eso es maravilloso. El apoyo de los compañeros puede marcar una diferencia significativa. Absolutamente. Construyó amistades duraderas con sus compañeros de estudios. Se especializó en un área particular de la medicina. Sí. Se centró en la cirugía, con el deseo de tratar a los necesitados. La cirugía requiere una mano firme y una gran habilidad. De hecho, su determinación le permitió sobresalir. ¡Qué viaje tan extraordinario! Es un testimonio de la resiliencia. Sí, su historia nos recuerda el poder de la curación. También resalta la importancia de perseguir la pasión propia. Precisamente.
convirtió su trauma en una fuerza positiva. Creo que historias como la suya deberían compartirse más a menudo. Estoy de acuerdo. Nos inspiran a superar nuestros desafíos. Sigamos explorando juntos historias tan fascinantes. Sí, me encantaría. La historia tiene mucho que enseñarnos. Lección 6. El arte de la fotografía. Hola, ¿has probado alguna vez la fotografía? Sí, me encanta capturar recuerdos con mi cámara. Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de fotografía disfrutas más? Disfruto especialmente de la fotografía de retratos. Cuenta una historia. Los retratos son cautivadores. ¿Qué buscas en un buen retrato? Busco emociones genuinas y expresiones únicas. Ese es un gran enfoque. Añade profundidad a las imágenes. Exactamente. También me encanta experimentar con diferentes ángulos. Los ángulos pueden cambiar drásticamente el impacto de una foto, ¿verdad? Sí, a veces un simple cambio de perspectiva marca una gran diferencia. ¿Has probado alguna vez la fotografía de paisajes? Lo he hecho. La naturaleza ofrece unos fondos tan hermosos. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu paisaje favorito que has fotografiado? Una vez capturé una impresionante puesta de sol sobre las montañas. Era mágico. Eso suena impresionante. Me imagino que los colores eran vibrantes. Lo estaban. El cielo se puso de tonos anaranjados y rosados. La naturaleza realmente ofrece el mejor lienzo para la fotografía. Absolutamente. También me gustan las fotos sinceras de personas en su elemento. La fotografía sincera puede revelar momentos auténticos. Sí, esas capturas espontáneas suelen contar las mejores historias. ¿Tiene una cámara o equipo favorito que recomiende? Utilizo una cámara reflex digital, pero los teléfonos inteligentes también pueden tomar fotos increíbles. Eso es cierto. Muchos teléfonos inteligentes ahora tienen excelentes funciones de cámara. Exactamente. Se trata de cómo encuadres la toma. Entonces, ¿planeas dedicarte profesionalmente a la fotografía? Lo estoy considerando. Me encantaría compartir mi pasión con los demás. Suena como un gol fantástico. Deberías ir a por ello. Lección 7. Futuro sostenible. ¿Has pensado alguna vez en los recursos del mañana? Sí, es un tema crucial. No podemos hipotecar los bienes materiales de nuestros nietos. Exactamente. Hacerlo pone en riesgo su futuro y su calidad de vida. Debemos considerar cómo nuestras acciones actuales afectan a las generaciones futuras. Correcto. Las prácticas sostenibles son esenciales para un planeta más saludable. Estoy completamente de acuerdo. ¿De qué maneras podemos promover la sostenibilidad? Podemos empezar por reducir los residuos y reciclar de forma más eficaz. Sí. Cada pequeño esfuerzo cuenta. ¿Qué pasa con el uso de energía renovable?
Es un punto fantástico. La energía solar y eólica puede marcar una diferencia significativa. Y debemos alentar a otros a adoptar también estas prácticas. Absolutamente. La educación es clave para crear conciencia. ¿Ha visto alguna iniciativa local centrada en la sostenibilidad? Sí. Hay jardines comunitarios y eventos de limpieza que se llevan a cabo con regularidad. Esas iniciativas no solo embellecen el área, sino que también unen a las personas. De hecho, la participación de la comunidad fortalece nuestros esfuerzos colectivos. ¿Qué hay del transporte? Podemos promover el ciclismo y el transporte público. Es una gran idea. Reduce significativamente la huella de carbono. Además, andar en bicicleta es una forma divertida de mantenerse activo y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente. Estoy de acuerdo. Es una situación en la que todos ganan. Hagamos un plan para participar juntos en algunas iniciativas locales. Eso me encantaría. Juntos, podemos tener un impacto positivo. E inspire a otros a unirse a nosotros en este viaje hacia la sostenibilidad. Exactamente. Cada acción es importante a la hora de construir un futuro mejor. Lección 8. El encanto de Londres. En el centro de Londres, estos edificios son famosos por su arquitectura gótica. Sí, son impresionantes. Los intrincados detalles son realmente cautivadores. Y no podemos olvidar el sonido del gran reloj conocido como Big Ben. Absolutamente. Es un símbolo muy icónico de Londres. ¿Lo has oído sonar alguna vez? Es bastante impresionante. Sí, lo he hecho. El sonido resuena en toda la ciudad. Añade cierto encanto a la atmósfera, ¿no es así? Sin duda lo hace. Siento que estoy en un libro de cuentos cuando lo escucho. Muchos visitantes vienen solo para vivir ese momento. Puedo entender por qué. La historia detrás de estos edificios es fascinante. De hecho, cada estructura tiene su propia historia que contar. ¿Sabes cuánto tiempo lleva en pie el Big Ben? Existe desde 1859. Eso es todo un legado. Eso es notable. Imagínese todos los cambios que ha presenciado. Debe haber visto a Londres crecer y evolucionar a lo largo de los años. Exactamente, es un testimonio de la rica historia de la ciudad. ¿Has visitado otros lugares famosos de Londres? Sí, hace poco exploré la Torre de Londres. Era fascinante. Esa es una gran elección. La historia allí es a la vez intrigante y un poco espeluznante. Estoy de acuerdo. Aprender sobre las joyas de la corona fue lo más destacado para mí. Solo puedo imaginarlo. Cada visita revela algo nuevo. Y profundiza nuestro aprecio por el patrimonio de la ciudad. Entonces, ¿planeamos un día para explorar más puntos de referencia juntos? Lección 9. Preparándose para la Navidad. Por fin ha llegado diciembre. ¿Has empezado a prepararte para la Navidad? Sí, lo he hecho. Dedico bastante tiempo a prepararme para las fiestas.
Eso suena delicioso. ¿Cuál es tu parte favorita de la preparación? Me encanta decorar el árbol. Cada adorno tiene su propia historia. Eso es maravilloso. También me gusta recordar las vacaciones pasadas. Exactamente. Cada mes previo a Navidad es especial. ¿Qué opinas de las diferentes tradiciones de cada mes? Me parece fascinante. Cada mes trae su propio encanto único. Por ejemplo, en noviembre todo gira en torno a la gratitud con el Día de Acción de Gracias. Sí. Establece un tono encantador para diciembre y el espíritu navideño. Y enero a menudo parece un momento de reflexión y nuevos comienzos. Precisamente. Es una oportunidad para pensar en el año que viene. ¿Tienes alguna tradición especial que observes en diciembre? Yo sí. Hago galletas con mi familia todos los años. Eso suena delicioso. ¿Qué tipos de galletas hacéis? Hacemos pan de jengibre, galletas de azúcar y corteza de menta. Ya me imagino los maravillosos aromas que llenan la casa. Es una experiencia alegre. ¿Has iniciado alguna tradición propia? Lo he hecho. Me gusta ser voluntaria en un refugio local durante este tiempo. Eso es realmente encomiable. Retribuir es una parte importante de la temporada. Lo es. Nos recuerda la alegría de ayudar a los demás. Creo que ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Absolutamente. Entonces, ¿qué más planeas hacer este diciembre? Quiero asistir a un concierto navideño y visitar los mercados locales. Esas actividades suenan festivas. Asegurémonos de disfrutar plenamente de la temporada. Lección 10. Planificación inteligente de viajes. Creo que debemos reservar nuestro viaje con antelación para garantizar las mejores ofertas. Definitivamente, la planificación temprana puede ahorrarnos mucho dinero. También nos brinda más opciones de alojamiento. Exactamente. Me encanta tener una variedad de opciones. ¿Alguna vez te has perdido una oferta porque has esperado demasiado? Sí, lo hice. Una vez perdí una buena oferta de vuelo por solo unos días. Eso es lamentable. Comprendo la frustración. Me enseñó la importancia de la investigación temprana. Estoy completamente de acuerdo. Empezaré a investigar nuestras opciones hoy mismo. Eso parece un plan. ¿Qué destinos estás considerando? Estaba pensando en un destino de playa. El sol y la arena suenan perfectos. Una playa suena maravillosa. ¿Tienes una ubicación específica en mente? Estoy pensando en el Caribe. El paisaje es impresionante. El Caribe es hermoso. ¿Has comprobado el clima para esa hora? Lo investigaré. El clima puede afectar en gran medida a nuestra experiencia. Sí. Quiero evitar las temporadas de lluvia si es posible. ¿Qué hay de las actividades? ¿Qué quieres hacer mientras estamos allí? Me encantaría probar el snorkel y explorar la cultura local.
Eso suena fantástico. También debemos buscar experiencias gastronómicas locales. Absolutamente. La comida puede hacer que el viaje sea aún más memorable. Entonces, ¿investigaré los vuelos y el alojamiento mientras exploras las actividades? Perfecto. Podemos combinar nuestros hallazgos para lograr el mejor viaje. No puedo esperar para empezar a planificar. Va a ser una aventura. Lección 11. El valor de los trabajos de verano. Muchos jóvenes en Norteamérica aceptan trabajos de verano mientras asisten a la escuela secundaria o a la universidad. Eso es cierto. Los trabajos de verano proporcionan una experiencia valiosa. Sí lo hacen. ¿Qué beneficios cree que ofrecen estos trabajos? En primer lugar, ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades laborales esenciales. Estoy de acuerdo. Habilidades como la comunicación y el trabajo en equipo son cruciales. Además, los trabajos de verano pueden enseñar a administrar el tiempo. Exactamente. Equilibrar el trabajo y los estudios es una lección valiosa. Y también pueden introducir a los jóvenes en diferentes trayectorias profesionales. Ese es un gran punto. La exploración de varios campos puede guiar las decisiones futuras. ¿Alguna vez has tenido un trabajo de verano? Sí, trabajé en una librería local. Fue maravilloso. Eso suena delicioso. ¿Qué es lo que más te gustó de él? Me encantaba recomendar libros a los clientes. Fue gratificante. Me lo imagino. Ayudar a otros a encontrar el libro correcto es gratificante. ¿Qué hay de ti? ¿Tenías un trabajo de verano? Trabajé como consejera de campamento. Fue a la vez desafiante y divertido. Eso suena emocionante. ¿Qué actividades organizaste? Planeé caminatas artísticas, deportivas y por la naturaleza. Eso es fantástico. Debes haber desarrollado grandes habilidades de liderazgo. Sí, aprendí a gestionar un grupo de niños enérgicos. Esas experiencias moldean el carácter, ¿no es así? Sin duda lo hacen. Los trabajos de verano pueden ser transformadores. Y también enseñan el valor de ganar dinero. Absolutamente. Ahorrar para algo especial es motivador. Entonces, ¿crees que hay que fomentar los trabajos de verano? Sin lugar a dudas. Ofrecen lecciones de vida esenciales. Espero que más jóvenes aprovechen estas oportunidades. Lección 12. Comprensión de los sistemas de justicia. Otro elemento importante de la mayoría de los sistemas de justicia de habla inglesa es ese. Sí. Tengo curiosidad por saber a qué se refiere. Es la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Ese es un principio fundamental. ¿Por qué es tan crucial? Garantiza que las personas reciban un trato justo durante los procedimientos legales. Exactamente. Protege contra las condenas injustas. Sí, y coloca la carga de la prueba en la fiscalía. Eso tiene sentido. El acusado no debería tener que demostrar su inocencia. Precisamente.
Es la piedra angular de un sistema de justicia justo. ¿Qué otros elementos crees que son importantes? El derecho a un juicio justo es otro aspecto fundamental. Estoy de acuerdo. Todos merecen la oportunidad de defenderse. Y contar con un juez imparcial es esencial para garantizar la equidad. Absolutamente. La parcialidad puede socavar todo el proceso judicial. Además, el acceso a la representación legal es vital. Sí. Sin un abogado, las personas pueden tener dificultades para navegar por el sistema. ¿Qué pasa con el papel de los jurados en estos sistemas? Los jurados desempeñan un papel importante en la determinación de la culpabilidad o la inocencia. Exactamente. Reflejan los valores y las perspectivas de la comunidad. Es fascinante cómo estos elementos funcionan juntos. De hecho, crean un marco para la justicia y la rendición de cuentas. ¿Cree que estos principios se respetan en la práctica? Si bien son ideales, aún existen desafíos en el sistema. Eso es cierto. Es importante esforzarse por mejorar. Sí, el diálogo y la reforma continua son necesarios. Agradezco nuestro debate sobre este tema. Es esclarecedor. Estoy de acuerdo. Comprender estos principios nos ayuda a apreciar la justicia. Lección 13. Deber cívico y reforma. Es esencial defender las reformas necesarias contra los ataques fáciles. Absolutamente. Nuestro consuelo al hacerlo es muy útil para nuestra nación. Exactamente. Comienza con nuestra comprensión de los problemas en cuestión. ¿Qué opina del estado actual de las reformas? Creo que queda mucho trabajo por hacer. Vale la pena defender muchas ideas. Estoy de acuerdo. Puede ser difícil abogar por el cambio. Sí, pero debemos permanecer firmes en nuestras creencias. ¿Cree que la gente conoce en general las reformas necesarias? Algunos sí, pero muchos aún necesitan educación sobre estos temas. Eso es cierto. El conocimiento es poder a la hora de abogar por el cambio. ¿Qué reformas cree que son más urgentes? Creo que las reformas de la educación y la salud son fundamentales. Esas áreas impactan a todos los miembros de nuestra sociedad. Sí. Mejorar el acceso puede conducir a una comunidad más saludable. ¿Ha considerado formas de involucrar a otros en estas discusiones? Lo he hecho. Organizar foros comunitarios podría ser eficaz. Es una gran idea. Proporcionaría una plataforma para el diálogo. Además, permitiría a las personas expresar sus preocupaciones e ideas. Exactamente. Las voces colectivas pueden conducir a un cambio significativo. Y podemos alentar a los que están en el poder a escuchar a sus electores. Sí, es nuestro deber hacer que rindan cuentas. Por lo tanto, comencemos a planificar esos foros e invitemos a nuestros vecinos. Eso me encantaría. Juntos podemos iniciar conversaciones importantes. Lección 14.
Acceso a la ayuda médica. Es reconfortante saber que podemos encontrar ayuda médica por la noche. Sí, de hecho, no te preocupes, siempre están disponibles para ayudarnos. Esto es crucial, especialmente en situaciones de emergencia. Absolutamente. Los problemas de salud pueden surgir en cualquier momento. ¿Alguna vez ha tenido que buscar ayuda médica a altas horas de la noche? Lo he hecho. Una vez tuve un fuerte dolor de cabeza que no desaparecía. Eso suena incómodo. ¿A dónde acudiste en busca de ayuda? Fui a una clínica cercana abierta las 24 horas. Fueron muy complacientes. Es bueno escuchar eso. ¿Proporcionaron un alivio inmediato? Sí, evaluaron rápidamente mi situación y me dieron medicamentos. Es reconfortante saber que los profesionales están ahí cuando es necesario. Exactamente. Es importante priorizar nuestra salud. ¿Qué consejo le darías a alguien que duda en buscar ayuda por la noche? Les diría que es mejor prevenir que curar. Ese es un sabio consejo. Ignorar los síntomas puede provocar complicaciones. Sí, siempre es mejor consultar a un médico en caso de duda. ¿Hay otros recursos disponibles para problemas médicos nocturnos? Sí, muchas áreas ofrecen servicios de telesalud. Eso suena práctico. Consultar a un médico por teléfono puede ser útil. Absolutamente. Proporciona orientación sin salir de casa. Entonces, si alguien no está seguro, ¿puede pedir consejo primero? Sí, muchos médicos pueden evaluar los síntomas por teléfono. Eso es fantástico. Reduce la ansiedad al buscar ayuda. De hecho, la salud es una prioridad, independientemente de la hora. Me alegra que podamos confiar en estos recursos.